Somos luz, somos fuego y vamos a encender el mundo. Amigos y amigas queridos, les debo decir que quien no conoce el propósito divino eterno por el que fue creado, quien no conoce la razón por la que Dios le puso en esta tierra, termina de gastar su vida en cualquier proyecto humano y casi siempre terminará insatisfecho. Dentro de la serie, Esto quiere Jesús, hoy quiero compartir con ustedes un tema que se llama Generación sin propósito. Y vamos a ver lo triste y lo difícil que es tener una generación sin propósito. Si usted quiere postear algo, si quiere tomar una foto, si quiere subir una frase, le invito a que lo haga. Por favor, saque su celular, no lo apague. Por favor, tome fotografías. Por favor, escriba las frases que le parezcan interesantes. Ocupemos las redes sociales y ocupemos esta etiqueta IBF Luz y Fuego para que podamos todos estar en un mismo lugar. IBF Luz y Fuego, por favor. Moisés, el gran líder del pueblo del Señor, es llamado en medio de una circunstancia difícil. Estaba huyendo de Egipto porque había matado precisamente una persona. Se encontraba haciendo algo para lo cual no se había preparado. Estaba pastoreando un rebaño que ni siquiera era propio. Aparte de eso, había pasado ya buena parte de su vida, sus mejores años. Y en medio de eso, el Señor le llama a libertar justamente al pueblo de Israel. Habla con Faraón, terminan de tener cierta lucha porque el pueblo salga y finalmente 40 años hasta llegar a la tierra prometida. La transición de liderazgo de Moisés termina de darse en la persona de Josué. Josué fue ese sucesor que tuvo el encargo de pelear por la tierra prometida, poseer la tierra prometida y repartir la tierra prometida. Y como les digo, eso de repartir no es ninguna cosa bonita. Pregúntenle a las personas que tienen que repartir herencias. ¿Qué pasó después de la muerte de Josué? ¿Quién se quedó a cargo? ¿Cuál fue la persona que tomó la posta después de Josué? Al parecer en Israel sucedió lo que nos pasa regularmente a muchos, y es que cuando conquistamos algo, nos quedamos tranquilos. Fernando nos decía hace un momentito, que en medio de la pandemia le hicimos promesas al Señor. Le dijimos al Señor, Señor, si de esta salimos va a pasar esto, voy a hacer el otro. La pregunta es, ¿cuántos estamos nosotros realmente cumpliendo lo que le dijimos al Señor? Le hicimos promesas al Señor. Eso nos pasa siempre. Cuando ya nos sentimos como seguros, nos olvidamos de todo. ¿Recuerda, señora, cómo era su esposo antes de que sea su esposo? ¿Qué pasó cuando le conquistó? ¿Dónde quedaron los detalles, las llamadas, los serenos y demás cosas? Es que el hombre tiene una lucha por poseer algo y cuando ya lo tiene, se relaja. Luchamos por los títulos profesionales, luchamos por sobrevivir a la pandemia, luchamos por las cosas materiales, pero cuando ya lo tenemos, simplemente nos relajamos. Quiero que veamos qué es lo que le pasó a la generación justamente de Josué, una vez que él falleció. Ellos eran esclavos en Egipto y fueron a ser esclavos también más adelante. Una generación esclavizada. Vamos al libro de Jueces, capítulo 2, versículo 11, nos dice lo siguiente. Y después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Baales eran los nombres de los dioses que tenían justamente los habitantes de la tierra de Canaán. Note usted lo primero, hicieron lo malo. El temor y la zozobra nos llevan a acordarnos de Dios. Los problemas nos llevan a acordarnos de Dios. Los israelitas en el desierto dependían del Señor porque allí no había agua, porque allí habían peligros, habían serpientes, porque allí no tenían pan. Entonces dependían directamente del Señor, caminaban con Dios. ¿Y cuántos de nosotros hemos hecho lo mismo? Cuando tenemos un tiempo difícil, caminamos con el Señor.
Le hacemos promesas como: Señor, si no me contagio, Señor, si me recupero, Señor, si mi familia se salva, Señor, si me ponen la vacuna. ¿Cuántos de nosotros terminamos de hacer promesa al Señor? ¿Cuántos de nosotros proyectamos una vida diferente cuando pase lo que nos tiene inquietos? Le decía hace un momento que el Señor permitió esta pandemia para que nosotros comprendamos que hay cosas que no podemos controlar. Y es que la autosuficiencia del hombre termina de ser una de las cosas que más daño nos está haciendo. Cuando nosotros nos sentimos autosuficientes, amigos y amigas, nos volvemos individuales. Quiero decir, el mundo nos está llevando, la cultura de este mundo nos está llevando a que seamos personas solitarias. ¿Se ha dado usted cuenta que cada vez las cosas son más personales? ¿Se ha dado cuenta que los radios siempre tienen su audífono? ¿Se ha dado cuenta que la gente anda en su mundo con su audífono? ¿Se ha dado cuenta que cada vez somos más individuales? La autosuficiencia nos lleva a la individualidad. Y cuando estamos solos, somos vulnerables a muchas cosas. Hay cosas que el hombre no puede explicar, hay cosas que el hombre no puede controlar, hay cosas que el hombre no puede tener una salida. Por eso, personas como los israelitas, quienes habían salido con Moisés, esa primera generación que murió en el desierto, muchos de ellos, los que entraron a poseer la tierra, los que lucharon por la tierra, seguían con pensamientos de esclavo. Hicieron lo malo primero y después buscaron baales o dioses que puedan dar explicación a lo que ellos estaban haciendo, que les den cierta sensación de seguridad. Versículo 12. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. Una vez que muere Josué, mis amigos y mis amigas, la gente dejó justamente a Jehová. Dejaron. No siguieron hacia adelante y se fueron tras otros dioses. Y es que cuando conquistamos humanamente lo que algún momento nos propusimos y sentimos que el peligro de pronto va pasando, pasa lo que le pasó a Israel. Y aunque tenía naciones enemigas cerca, empezaron a sentirse seguros, dejaron al Señor y encontraron unos mini dioses. Hoy la humanidad se enrumba a la vacunación y debemos hacerlo para poder estar saludables. Al parecer, vamos a estar más o menos controlando la pandemia. Nos empezamos a sentir seguros y empezamos a dejar a nuestro Señor. Y muchos, lamentablemente, empiezan a ir tras esos pequeños dioses. El hombre y la mujer natural solamente buscan al Señor cuando están en aprietos. El hombre y la mujer natural solamente le buscan a usted para que le den orando por lo que está pasando. Darame orando para usted que está más cerca del Señor. Eso hace el hombre y la mujer natural. Sigamos leyendo. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. ¿Y qué dice? ¿Y que qué? Y es que el mayor problema no es que solamente dejes al Señor en segundo plano y pongas como prioridad a otros dioses. El mayor problema es que vayan tras otros dioses. Un Dios es algo que llega a nuestra vida para que sea la prioridad en vez de nuestro Señor. Un Dios se puede convertir simplemente con una actividad, una meta, una posesión, una persona, hasta un animal se puede volver un Dios. Es que no puedo ir a la iglesia, pastor, porque tengo que pasear al perro. Amigos, todo lo que pongamos nosotros por delante del Señor, todo lo que pongamos por delante de Él se puede convertir en un Dios. Cambiaron la esclavitud de Egipto, ya no les gobernaba Faraón, sino que les empezaron a gobernar esos pequeños dioses. Dioses que levantaron ignorando que Dios les había llamado a vivir en libertad. Hay gente que no sabe vivir en libertad. Hay gente que necesita que permanentemente le estén diciendo qué tiene que hacer. ¿Por qué no podemos vivir en libertad? Porque no hemos comprendido que nuestro Señor nos ha dado esa libertad en Él. Sigamos leyendo.
Se fueron tras otros dioses, ¿no? Los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron la ira de Jehová. ¿Por qué provocaron la ira del Señor? Imagínese usted por un momento que su pareja le abandona. Sería doloroso, sería triste. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Que su pareja le abandone para ir detrás de varias personas. ¿Cuántos quisieran que eso les pase? Eso es lo que hizo el pueblo del Señor y eso es lo que lamentablemente hacemos nosotros. Y terrible cosa, dice la palabra, es caer en manos de un Dios vivo. Provocar a ira al Señor no es ningún juego. ¿Por qué el pueblo de Israel abandonó al Señor y se fue tras otros dioses? Por dos cosas sencillas. Porque la nueva generación, la generación que venía después de Josué, no sabía quién era el Señor. Diga conmigo, no sabía. Diga conmigo, no sabía. La segunda cosa por la que se fueron tras otros dioses es que ignoraban que tenían propósito. Diga conmigo, propósito. Entonces, el desconocimiento de quién es Dios y que en Él tengo propósito hace que nosotros vayamos tras otros dioses. Estamos a puertas, amigos y amigas. Estamos a puertas de tener una generación que camine sin propósito. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, los de la actual generación, lamentablemente hemos estado caminando tras pequeños dioses. Y hemos convertido en nuestro Dios a nuestro trabajo, a nuestros anhelos. Hemos convertido en un pequeño Dios a veces hasta el mismo ministerio de la iglesia. Le hemos elevado a nuestra pareja al lugar donde tiene que estar el Señor. Y si mi pareja dice que bueno, entonces bueno. Y si dice que no, entonces no. Estamos a puertas de tener una generación que no va a saber quién es Dios, que no va a entender que tiene propósito en Dios. Vamos al segundo punto, que se llama generación relativa. ¿Qué es la relatividad? A ver, la homocracia, que es el gobierno del hombre, busca tener siempre en control todo lo que hace. Y eso nos lleva a ser individuales. Y como les decía, la individualidad nos aísla, nos hace solitarios, nos deja en soledad, sí. Satanás busca llevarnos a un desierto para que nosotros podamos ser mucho más vulnerables. La relatividad ama el enemigo. ¿A qué me refiero? La relatividad es la capacidad que usted tiene de darle valor a las cosas, de decir, esto para mí es importante, esto para mí no es importante. ¿Se acuerda usted a Adán y Eva en el huerto del Edén? El Señor les dijo, todo fruto de árbol puedes tomar, excepto, ¿cuál? No, la manzana es Disney. No, hablamos de la Biblia. ¿Cuál fruto? La ciencia del bien y del mal. ¿Sabe quién tiene el pleno conocimiento de qué es bueno y de qué es malo? ¿Quién se reservó ese derecho? Dios le dijo al hombre, solo yo puedo decir qué es bueno y qué es malo. La relatividad pone en sus manos y le dice, usted puede decidir lo que para usted es bueno o lo que para usted es malo. La relatividad busca que usted eleve a la categoría de Dios a su propio Dios. El peor error de un ser humano, mis amigos, es vivir sin propósito eterno, porque eso nos lleva a tomar decisiones equivocadas. Las decisiones basadas en la sensación, en lo que a mí me parece, en lo que yo creo, normalmente nos lleva a un fracaso. Las sensaciones son pasajeras. Y el primer fundamento del reino del Señor es que el reino es eterno. Dios no cambia. Dios no pasa de moda. Dios no es que dice, hoy yo voy a reservarme el derecho de decir que es bueno y que es malo, pero mañana les voy a dar a los ángeles porque ya me aburrí. Dios no funciona así. Dios es eterno. ¿Y sabe quién recibe un llamado de Dios para ponerse al frente de su familia, al frente de un pueblo, al frente de las personas? Aunque esté atravesando dificultades como pasó precisamente Moisés, si llega a obedecer, a pesar de sus dudas y de sus limitaciones, Dios le llega a dar propósito. El Señor revela el propósito que tiene con Moisés,
que tendría con Josué y que tendría con cada persona que quiere ponerse adelante de una familia, de un pueblo, de una nación. Mire lo que le dice Dios a Moisés en medio de las plagas. En medio de la lucha con Faraón le revela esto y le dice: Moisés, pero he dejado que vivas, ¿para qué? Más duro, más duro. ¿Sabe por qué usted no se ha infectado? ¿Sabe por qué usted se ha infectado pero ha sido leve? ¿Sabe por qué usted se ha infectado, se ha complicado, ha estado en UCI, pero ha salido? ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere. Porque Dios quiere. Porque Dios quiere mostrarle su poder. Por eso usted sigue aquí sentado. El propósito de Dios para Moisés, para Josué y para todo aquel que quiera ponerse al frente es este: Dios quiere mostrarme su poder. Y cuando yo voy justamente al hebreo original, el hebreo original es rajá, y rajá significa explorar, gustar, respetar, reconocer, reflexionar. El Señor quiere que usted mire, reflexione, le guste vivir en su poder. Dios crea circunstancias, permite circunstancias, muchas veces adversas. ¿Sabe para qué? Para que usted pueda ver el poder de Dios en su vida. ¿Qué quiere el Señor con lo que me está pasando? ¿Sabe qué es lo que quiere? Quiere mostrarle el poder que tiene. El propósito que usted tiene, mi amigo, mi amiga que se encuentra hoy sentado aquí escuchándonos, el propósito de Dios para su vida es que conozca su poder. ¿Habrá algo difícil para el Señor? ¿Habrá algo imposible para Dios? Lo que usted está atravesando simplemente es una circunstancia que le va a llevar a que usted conozca el poder del Señor y se convierta en una persona madura. Lo que en este momento a usted le tiene inquieto, le tiene mal, lo que en este momento le tiene allí sentado sin saber qué va a pasar mañana, no es para que usted se sienta así nada más. Es para que usted vuelva a depositar su confianza en el Señor. Es para que usted deje su individualidad y piense que todo lo puede arreglar y entregue una vez más su vida, su familia, sus recursos, su futuro en manos de quien puede hacer las cosas imposibles, las puede volver posibles. La autosuficiencia bloquea la mano del Señor. ¿Sabe qué le dijo esta gente a Dios? Los que venían después de Josué: deja nomás, nosotros podemos. Deja nomás, no te apures. Y me acuerdo de mi Luisito cuando era niñito, tenía sus chistes a veces inventados, no sé, se inventaba los cachos, ¿no? Y nos decía que un señor naufragó una vez y que estaba en medio del océano y empezó a decir: Señor, Señor, ayúdame, sálvame. Y seguía: no, Señor, sálvame, en ti confío, sálvame. Y de pronto pasó una lancha y regresó a ver y le dijo: Señor, deja nomás, ya pasó una lancha, ya me van a ayudar. ¿Sabe? Cuando nosotros nos volvemos autosuficientes, tenemos ese tipo de reflexiones, no podemos reconocer la mano de Dios. La autosuficiencia bloquea la mano del Señor, bloquea lo que el Señor puede hacer. Porque usted le dice: deja nomás, y Dios es caballero, Dios no se mete donde usted no le permite que entre. La autosuficiencia bloquea la mano del Señor. Sigamos leyendo. El siguiente versículo, el mismo versículo lo que dice: pero te he dejado que vivas para mostrarte mi poder. ¿Y cuál es la segunda parte del propósito para Moisés? Le dice: y darme a conocer, y darme a conocer en la tierra. A ver, la palabra conocer viene del hebreo safar, y safar significa registrar, escribir, publicar, proclamar, enumerar. Entonces, no solamente es para que miremos el poder, conozcamos el poder de Dios, sino para que lo podamos contar, enumerar, registrar, publicar. En otras palabras, hacer saber a la gente quién es Dios. ¿Sabe por qué tenemos una generación que está en la puerta del horno para salir, que no va a tener idea de quién es Dios? ¿Sabe por qué? Porque nosotros
no hemos sabido mostrarles, escribir, publicar, enumerar, enseñarles quién es Dios. ¿Cuántos papitos de aquí tienen a sus niños en el ministerio infantil los sábados? No alce la mano. Solo quiero que usted piense por un momento. Es que están aburridos, es que puro Zoom, es que no... Si usted no sabe cómo enseñar a sus niños quién es Dios, venga a la iglesia, va a aprender. Permita que el ministerio infantil le pueda ayudar. ¿Cuántos de nosotros tenemos a nuestros muchachos en los ministerios juveniles de la iglesia? Y vamos un poquito más allá. ¿Cuántos de nosotros, mis amigos, estamos incluidos en Hogares de Luz? ¿Cuántos vamos en Hogares de Luz de forma presencial? ¿Cuántos van en semipresencial y cuántos están a distancia? ¿Cuántos se han retirado? Amigos queridos, Dios nos creó para que podamos ver el poder de Él y para que podamos enseñar el poder de Él. El pueblo de Dios olvidó que tuviera un propósito, que fuimos creados para vivir el poder de Dios, y cuando ignoramos esto, corremos nuevamente atrás de la individualidad y subimos lo que a nosotros nos parece un Dios, subimos al pedestal. Entonces ponemos allí nuestros estudios, nuestras casas, nuestros títulos, nuestra familia, lo que nosotros queremos poner. Y no está mal que nosotros tengamos eso en nuestra vida, lo que está mal es que les pongamos en el nivel de Dios. La naciente Israel dejó al Dios verdadero para ir tras sus propios planes. El propósito es una idea de parte de Dios, es una misión que Dios nos encarga. ¿Se acuerdan esas preguntas filosóficas del colegio? ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? Desde la relatividad podemos dar cada uno nuestra respuesta. Pero cuando nosotros entendemos la palabra del Señor, podemos comprender que lo que hacemos aquí es vivir el poder de Dios para enseñar el poder de Dios. Ahora, cada persona tiene libertad para poder escoger en qué campo, de qué manera quiere vivir el poder del Señor. Y cuando no trabajas en el propósito, cuando simplemente haces lo que te parece, entonces nos convertimos en personas insatisfechas. Mire, yo estudié aquí en el Centro Cristiano de Comunicaciones que funcionaba aquí. Estudié la primera carrera de comunicación. Y sabe, había un dicho generalizado. Solíamos decir esto. Le pregunto a usted en el primer año, eran 3 años. En el primer año usted le pregunta a la gente, ¿para qué vienes a estudiar? Y la gente decía, yo vengo porque quiero servir al Señor. Todo el mundo quería servir al Señor. En el segundo año les preguntábamos, ¿para qué vienes a estudiar? Y nos decían, vengo a estudiar porque quiero pasar a tercero. Y cuando llegaban a tercero, les decíamos, ¿para qué vienes a estudiar? Y la respuesta es, porque quiero salir rápido a ganar plata afuera. Mire, cuando perdemos propósito, entonces corremos tras dioses que después nos dejan insatisfechos. Alguna vez escuché esta frase. Alguien dijo que la mitad de la vida es encontrar algo a que entregarse, encontrar un propósito. Y la segunda mitad de la vida es cumplir ese propósito con todo mi ser. El Señor le ha escogido para mostrarle su poder. El Señor le ha escogido para que usted y yo podamos enseñar el poder del Señor a las siguientes generaciones. Si usted no sabía cuál es su propósito en tierra esta mañana, usted lo acaba de escuchar. La otra mitad es, ¿lo quiere ejercer? ¿Quiere vivir el poder del Señor? ¿Quiere enseñar el poder a las siguientes generaciones, el poder de Dios a las siguientes generaciones? ¿O quiere seguir viviendo como ha vivido hasta ahora? Lo triste del pueblo del Señor después de haber conquistado la tierra es que se fueron tras otros dioses. Lo triste, quizá de esta generación que empieza a encontrar en la vacunación una puerta de salida a la pesadilla que hemos vivido, que estamos viviendo, es que quizás también nos podemos ir tras otros dioses. Y eso lo decidimos cada uno de nosotros.
Puedes vivir tu cotidianidad en tus fuerzas, con angustias e incertidumbres, o puedes también vivir pidiendo al Señor que te muestre su gloria en el aquí y en el ahora. Tus decisiones en tierra tienen repercusión en la eternidad, y cuando no cumples el propósito, nada te llena. Quiero cerrar con este punto. Se llama generación sin legado. ¿Dónde estuvo el error del pueblo de Dios? ¿Dónde estuvo la falla para que la generación siguiente a la de Josué no pueda vivir el poder del Señor ni contar a las siguientes generaciones el poder de Dios? ¿Dónde estuvo la falla? La falla estuvo en la transmisión del legado. Moisés, antes de morir, encargó el legado ¿a quién? Josué, después de morir, ¿a quién le dejó su legado? Cometió un grave error. El último discurso de Josué, un Josué ya viejito, con la tierra poseída, con la gente repartida, termina de decirles unas palabras que nosotros las hemos tomado como bandera en muchos casos y dejan al descubierto la motivación que tenía Josué. Las palabras de él son las siguientes: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos del Señor. ¿Cuántos dicen amén esta palabra? Yo y mi casa serviremos del Señor. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Quiere que le diga una cosa? La Biblia nos muestra que el yo y mi casa no es suficiente. El yo y mi casa no es suficiente para dejar un legado a una generación que necesita vivir el poder de Dios. Es muy saludable el yo y mi casa serviremos a Jehová. Y nosotros les hemos enseñado eso permanentemente, yo y mi casa. ¿Cuántos han escuchado de nuestros labios que nuestro primer ministerio es nuestra casa? ¿Cuántos han escuchado que nuestro primer ministerio es nuestra casa? Pero en esta mañana yo le vengo a decir algo, porque me doy cuenta a la luz de la palabra del Señor de lo que le voy a decir. Mi casa es mi primer ministerio, pero no es el único. Porque si yo no soy capaz de transmitir el legado del Señor a las siguientes generaciones, mi casa va a vivir en una sociedad sin temor del Señor, y tarde o temprano mis hijos o mis nietos terminarán corriendo tras otros dioses. El yo y mi casa no es suficiente. No podemos dejar una generación espiritualmente saludable si es que no tenemos una sociedad que tenga idea de quién es Dios. Mañana la fe de nuestros hijos, de nuestros nietos, será frágil en medio de una sociedad, de un esquema social que trabaja todos los días para normalizar el pecado, que trabaja todos los días para decirnos que lo que están haciendo es normal, que trabaja todos los días para decirnos que lo malo es bueno y que lo bueno es malo, que es malo defender la vida, que es malo casarse, que es malo en el caso de los varones amar a una mujer y en el caso de las mujeres amar a un hombre. Sabe que afuera hay una agenda para normalizar eso en la sociedad. Si usted y yo no somos capaces de transmitir a la siguiente generación el conocimiento de quién es Dios, si no les enseñamos a vivir su poder, el día de mañana mis hijos y los hijos de mis hijos, sus hijos y los hijos de sus hijos vivirán en una sociedad enferma que buscará que ellos también normalicen el pecado. Necesitamos, mis amigos, que nuestra familia se fortalezca en el interno del hogar, pero no es suficiente con sentirnos bien en casa, pues el llamado comienza donde la casa se incomoda.
El llamado comienza donde la casa se incomoda. Doy gracias al Señor por estos primeros 4 años que hemos podido compartir con ustedes aquí en IBF. Cuatro años de incomodarnos, sí. De ver a nuestros hijos dormidos en las sillas. Pero por una convicción. Porque entendimos que el Señor nos ha escogido para que vivamos su poder y para que les digamos a ustedes: hay un Dios poderoso que puede transformar nuestras familias. A la generación de Josué le faltó hacer una transición, le faltó enseñarle a los chicos a vivir el poder de Dios. Y yo anhelo que esta generación, que esta casa, que IBF se convierta en esa fuerza de resistencia que va a seguir diciendo: eso se llama pecado y eso Dios no aprueba. Esta casa IBF va a seguir siendo esa casa donde los niños se tomaban las manos y oraban en el patio. Y veíamos cómo el Señor les hacía hablar en otras lenguas. Va a ser esa casa donde les vamos a enseñar a las siguientes generaciones quién es Dios. Les vamos a enseñar a las siguientes generaciones que mi Dios es un Dios de orden, que Dios no reina en el desorden. Les vamos a seguir enseñando a las siguientes generaciones que lo que nosotros no avanzamos a hacer, hay un Dios que lo hace, que nosotros hacemos lo posible y buscamos hacerlo de una manera excelente. Pero cuando llegamos a nuestro tope, cuando nuestras fuerzas ya no nos dan, aparece la mano del Señor para decirnos: no temas, que yo te ayudo. Nuestras familias necesitan anunciar a la siguiente generación quién es Dios. Y necesitamos anunciarlo con nuestra boca, pero también con nuestra vida, con nuestro ejemplo. ¿Cómo puede un niño entender que hay un Dios de honra si nosotros no honramos a nuestros padres? Si nosotros no somos capaces de preguntarles cómo están, menos de llegar a la casa con una funda de pan y decirles: papás, gracias por lo que han hecho por nosotros. ¿Cómo pueden entender nuestros hijos la autoridad del Señor si yo no quiero tener autoridad y hago lo que me da la gana? ¿Cómo pueden entender nuestros muchachos que nuestro Dios es un Dios de orden? Si tenemos la casa, abrimos la puerta y pateamos la ropa para decir: pisa por aquí para que te sientes. Espérate, saco toda la ropa, siéntate acá. ¿Cómo podemos explicarles a nuestros hijos que hay un Dios justo si yo no soy justo? Si yo siempre busco cómo quedarme con algo más que no me pertenece. La razón por la que el Señor ha permitido que IBF se mantenga, la razón por la que el Señor ha permitido que usted esté hoy aquí con vida, es para que usted recuerde que usted ha sido escogido, para que usted conozca, entienda, contemple, disfrute quién es Dios. Usted ha sido preservado para que usted pueda contarle a la siguiente generación cómo el Señor ha procedido con usted. Si usted no sabía para qué está vivo, si usted no sabía en qué invertir su vida, si usted era de esas personas que corría atrás de ciertas conquistas y después quedaba igual de vacío, debo decirle: esto es lo que quiere Jesús.
Y Jesús no quiere que nosotros seamos una generación sin propósito. Ayúdenme con la imagen del inicio, por favor. Jesús no quiere que las guitarras se usen como raquetas. Quiero decir, usted no está hecho para trabajar y pagar deudas nomás. Usted no está hecho solamente para arreglar el corazón de su pareja. Usted no está hecho solamente para entretener a los nietos. Usted no está hecho, jovencito, solamente para traer buenas calificaciones. Cuando Satanás nos mete en esto, entonces terminamos así, usando las guitarras como raquetas. Pero cuando entendemos que el Señor nos ha escogido para que miremos su poder y enseñemos su poder, entonces tenemos que invertir tiempo, esfuerzo, dinero, dedicación para que esto suene con la melodía original que Dios pensó para mi vida. ¿Qué es lo que quiere Jesús? Mateo dice lo siguiente: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué es lo que quiere nuestro Señor Jesús? Quiere que vayamos, quiere que hagamos discípulos, quiere que los sumerjamos en la presencia de Él, quiere que les enseñemos a que respeten al Señor. Finalizo con esto. Jesús quiere que yo y mi casa vivamos su poder en la intimidad de nuestro hogar y que anunciemos quién es Él a esta generación. Desde las actividades cotidianas que realizamos en el día a día. Quiero decirle, no es necesario que usted se convierta en un pastor, en un misionero. No es necesario. Simplemente necesitamos vivir el poder del Señor en lo que usted hace. Y si usted maneja un auto, que ese auto de gloria a Dios cada vez que usted maneja, parqueándose bien, haciendo bien las cosas, respetando a la gente. Si usted atiende personas, atendiéndolos de la mejor manera, viviendo en su cotidianidad el poder del Señor. Si usted comercia cosas, vendiendo las cosas en lo que realmente es justo, diciéndole a la gente, esto es americano, esto es chino y esto no vale. Necesitamos vivir el poder del Señor y hacerlo desde nuestra cotidianidad. No es suficiente con el yo y mi casa serviremos al Señor. Es necesario que nos involucremos para que esta casa de veras encienda al mundo, para que esta casa de veras transforme una sociedad, para que haya más personas viviendo lo que usted vive en su casa. Porque Dios nos escogió para contemplar su poder, pero también para traer a más personas para que vivan su poder. Esta mañana el Señor ha hablado y ha puesto delante de usted la muerte y la vida. Decida qué va a hacer. Decida si va a seguir corriendo tras sus dioses o le va a decir al Señor, Señor, aquí estoy, envíame a mí. Quiero vivir tu poder y quiero enseñar a mi generación, a mi sociedad, quién eres tú. Decida. Aquí termina mi parte y ahora comienza la tuya. Póngase de pie conmigo, por favor.